noches, bienvenidos a Noticias 22. Qué gusto, qué alegría que nos acompañen en este martes 9 de febrero en el que tenemos muchos contenidos. Vamos a seguir platicando acerca de la conmemoración del 190 aniversario luctuoso de Vicente Guerrero, político militar, figura importantísima de nuestra independencia, primer presidente afrodescendiente de México. Es el domingo 14 de febrero, este día de la conmemoración. Tenemos más contenidos al respecto, además de la programación de Canal 22 que les comentaremos en un ratito más. Vamos a hablar de cine japonés en enfoque. Es una gran figura, una figura que ya es legendaria en la ópera. Qué gusto estar con mi compañero Guemanzin Rodríguez, también en la interpretación de lengua de señas mexicana. Hola a Laura Regis. Guemanzin, ¿con qué empezamos? ¿Qué más hay? ¿Qué tal, Laura? ¿Cómo estás? ¿Cómo están, amigos de Noticias 22? ¿Qué te parece si, a propósito de lo que mencionabas de las conmemoraciones de este año, vamos a comenzar con eso? Hoy por la tarde, durante la conferencia de prensa virtual de la Secretaría de Cultura, se anunciaron algunas de las convocatorias que complementan este programa de conmemoraciones 2021 del Gobierno de México. Asimismo, la titular de la dependencia, Alejandra Frausto Guerrero, se refirió a la subasta de piezas arqueológicas mexicanas que se llevó a cabo en la Casa Christie's en Francia. La secretaria de Cultura, Alejandra Frausto, sostuvo esta tarde un encuentro virtual con medios de comunicación en el que compartió algunas de las acciones que la dependencia ha llevado a cabo en las últimas semanas, incluido el anuncio de su participación en las conmemoraciones por los 700 años de historia de Tenochtitlan, 500 años de resistencia indígena y 200 años de la consumación de la independencia. Tan solo esta última efeméride contempla la realización de 72 actividades. La titular de Cultura reiteró las convocatorias publicadas a partir de ese momento, entre ellas las 3 que organizan de manera conjunta el IMBAL y la Coordinación Nacional de Fomento Musical para la composición de una obra para orquesta sinfónica, otra para coro y ensamble de percusiones y una más para orquesta de cámara. Estamos hablando de un reconocimiento económico de 105,000 para la obra de orquesta sinfónica, 80,000 para coro y ensamble de percusiones y 80,000 para la obra de orquesta de cámara. Las 3 convocatorias serán publicadas el 26 de febrero y se espera que las obras ganadoras se interpreten el 16 de diciembre en el Palacio de Bellas Artes. Además, está el premio especial de 500 años conquista y resistencia indígena. Esto para estimular los trabajos de investigación concluidos como tesis de licenciatura en historia, en arqueología, en etnología o en alguna disciplina social afín que aborde justamente temas relacionados con la conquista, con la colonización, con la resistencia indígena, con los territorios que se ocuparon en ese momento. Para esta convocatoria se entregarán 3 reconocimientos. El primer lugar recibirá 100,000 pesos, el segundo 75,000 y el tercero 50,000. La convocatoria será publicada el 26 de marzo y los ganadores se darán a conocer el 13 de agosto. En su intervención, la secretaria se refirió también al proceso de rehabilitación al que será sometida la Sala de Arte Público Siqueiros como parte del proyecto Chapultepec. Este proyecto al que se le destinan 13 millones de pesos es parte del proyecto integral de fortalecimiento y dignificación de la infraestructura cultural existente en Chapultepec. Y habrá acciones de mejora tanto en la red eléctrica, procesos de impermeabilización, adecuación en la bodega, entre otras. Y como este espacio cerraría para esta adecuación, se van a mudar temporalmente a la Casa Miguel a la Casa Miguel de la Madrid del Complejo Cultural Los Pinos. A partir de mediados de marzo se podrá visitar este espacio que temporalmente, en lo que se restaura y en lo que se interviene la Sala de Arte Público Siqueiros, estarán temporalmente en Los Pinos. La responsable de Cultura fue cuestionada sobre la subasta efectuada hoy en París por la Casa Christie's y el efecto que han tenido las denuncias del gobierno mexicano por conducto del Instituto Nacional de Antropología e Historia. Y este tráfico de bienes culturales pues no es una cosa novedosa. Lo que sí es novedoso es dar una batalla pública
porque pues ahora la legislación nos permite hacer este tipo de exhortos. Lo que es muy hostil en la legislación, sobre todo francesa, es que la carga de la prueba está para ellos situada en la posesión. Hicimos un acuerdo muy temprano en esta administración con la Secretaría de Relaciones Exteriores, con el canciller y con su equipo, para dar este posible cambio, y hemos logrado a partir de eso pues distintas recuperaciones. Llevamos más de 3.500 piezas recuperadas en lo que llevamos de la administración, y darle enorme visibilidad también a lo recuperado, porque esto va poniendo en evidencia pues ciertas legislaciones de algunos países que no son favorables para esto. La conversación completa con medios de comunicación se transmitió en el Facebook de la Secretaría de Cultura, donde está disponible para quien lo desee. Para Noticias 22, César H. Meléndez. Bueno, ya lo mencionábamos al inicio del programa. A lo largo de todos estos días vamos a platicar acerca de la comunidad afrodescendiente, que por muchos años fue invisibilizada en la narrativa histórica de México. Esto lo haremos en la programación continua de Canal 22. Tenemos todavía contenidos el jueves, sábado y domingo, pero aquí, particularmente en Noticias 22, tenemos también muchas cosas que compartir. Hoy vamos a ir a la época de la conquista para buscar, hurgar en el origen de la llamada tercera raíz. ¿Cuáles fueron los orígenes en México de las poblaciones provenientes de África, así como su proceso de integración? Esa es la historia de largo aliento de la llamada tercera raíz, la cual ha contribuido de manera decisiva en la conformación de la identidad de la nación mexicana, incluso antes de que ella existiera. El 8 de noviembre de 1519, no solamente entraron a la Ciudad de México Tenochtitlan los contingentes europeos encabezados por el conquistador Hernán Cortés, sino también el grupo de africanos que lo acompañaban. Ya bajo la idea de esclavitud, es que esta población fue trasladada a la Nueva España. En datos del investigador Jorge Victoria, el gran traslado forzado de esta población fue de unos 12.5 millones de personas en todo el continente americano en un periodo que va del siglo XVI hasta finales del siglo XIX. Esta diferencia de estatus, ¿no? Sí fue, pues bueno, bastante notoria, ¿sí? La esclavitud prácticamente volvió invisibles al grupo de africanos, ¿no? El proceso de visibilidad que tienen los afrodescendientes, ¿sí? Pues bueno, sí podemos decir que proviene desde la época colonial, ¿sí? Pero se recrudece poco de manera irónica durante el México independiente. ¿Por qué? Porque al ser México un país independiente, el ideal que se buscó, y no me refiero solo a México, sino esto fue una idea que se dio en todos los países, digamos, de América Latina que lograron su independencia, el ideal a seguir era el europeo. Sin embargo, el devenir de la historia nos lleva a que no hubo esa unión, sino al contrario, ¿no? El tercer grupo, digamos, en este caso los africanos, pues sufrieron un proceso de hacerlos invisibles, ¿no? Por parte del grupo hegemónico. A pesar de esta circunstancia, la población afrodescendiente ha tomado parte de los procesos que han forjado nuestra nación a lo largo de su historia. Con todo, no es sino hasta hace poco tiempo que se le ha dado reconocimiento en nuestra Carta Magna. A mediados del 2019 es cuando se aprueba la reforma en el artículo 2 de la Constitución, y en el inciso C se coloca el reconocimiento a los afrodescendientes, a los pueblos afromexicanos como pueblos originarios también del país, porque llegaron antes de que se constituya el Estado-Nación. Ya podemos hablar con mejores bases de un México pluricultural y pluriétnico.
Pero volvemos a lo mismo. Nosotros, pues bueno, con la población lo ve, lo lee, asume, pero el gobierno lo lleva a la práctica. Entonces, mientras no nos hagan partícipes o que veamos como común, ¿sí?, como algo normal ese proceso en nuestra conformación nacional, no vamos a avanzar mucho. Para Noticias 22, José Meléndez. Otro tema que también requiere la atención urgente en nuestro país es la desigualdad de género. Algo que por muchos años ha provocado discriminación y violencia hacia las mujeres en diferentes contextos. Y para hacer frente a esta situación y muchos otros problemas derivados de ellos, la Facultad de Economía de la Universidad Nacional Autónoma de México presenta 2 nuevas asignaturas con perspectiva de género. La Facultad de Economía de la UNAM impulsa 2 nuevas asignaturas con perspectiva de género. Se trata de Introducción a la Economía Feminista y a la Economía del Género e Introducción al Vínculo Economía y Género desde la Economía Feminista, que de manera optativa los alumnos de licenciatura podrán cursar en el sistema escolarizado. Ambas son, entonces, por decirlo de manera coloquial, el ABC de la formación de cualquier economista de este siglo XXI, que debe de repensar todas las discusiones analíticas y normativas de política pública desde esta perspectiva de género. Entonces, son cursos introductorios que serán ofrecidos en ambos turnos, matutino y vespertino, con el ánimo de cubrir la demanda de las y los estudiantes sobre las mismas, y los contenidos temáticos pues fueron recibidos a propuesta del propio Consejo Técnico de la Facultad. Los nuevos cursos serán impartidos por la doctora Virginia García Sánchez y la maestra Deyanira Navarrete Paredes, que buscarán poner en relieve los temas que abordan los economistas desde un enfoque feminista. Solo a título de ejemplo, la economía siempre ha discutido este asunto de la economía del cuidado o la economía de los cuidados. El cuidado a la infancia, el cuidado a los enfermos en casa, el cuidado a los viejos en casa, el cuidado a las capacidades diferentes, muchísimos cuidados que no están revelados o expresados formalmente en los mercados y por lo tanto no están trazados ni cruzados por la contratación de trabajo especializado. Y sin embargo es trabajo que se realiza. Desde 2008, la Facultad de Economía imparte la especialización de posgrado El Género en la Economía. La propuesta de estas asignaturas a nivel licenciatura fue realizada por 8 profesoras de la dependencia universitaria, quienes presentaron 10 posibles materias. La selección se realizó a partir de las más pertinentes y de su énfasis introductorio. La UNAM completa está cambiando de manera sustancial en estos asuntos y en buena hora. La Facultad de Economía no es la excepción. Entonces nosotros estamos no solo poniéndonos al día en relación con ese movimiento feminista universitario ligado en la Facultad de Economía, que duda cabe, porque el año pasado tuvimos una expresión nítida, clara, de esa exigencia de las estudiantes de nuestra facultad para que se tomara en consideración estas alternativas de formación profesional. Entonces, en el futuro se espera ciertamente que las y los académicos interesados, comprometidos, expertos, expertas en estas temáticas sigan proponiendo cursos, sigan diseñando alternativas para la formación de los economistas. Noticias 22, Karen Rivera. Luego de la pausa vamos a conocer las nuevas propuestas del Centro Cultural Tijuana y Carmen Villoro tiene nuevo libro. Vamos a ver de qué se trata en unos instantes. ¿Cómo vas, hijito? Muy bien, abuelita. Te está quedando muy bonito. Gracias, estoy haciendo mi mejor esfuerzo. Recuerda, tenemos que amar a México. Sí, abuelita. No, mamá, no me voy a ir del país. Yo creo en México y aquí voy a salir adelante. Hoy más que nunca,
Tenemos que amar, creer y luchar por nuestro país. PRI, el Partido de México. Son 137 pesos. Son 137 pesos. De aplausos no se come. Por eso el PT luchará para que nuestro personal médico y enfermeras reciban un aumento del 100% de sus sueldos. El PT está de tu lado. Ay, ahorita. Ahora. No dejes al último lo que puedes hacer ahora. Para votar en las elecciones más grandes de la historia tienes que tener tu INE actualizada. Tramítala o actualízala. El último día es el 10 de febrero de 2021. Te vamos a cuidar. Ven con cubrebocas. Contamos todas, contamos todos. INE. Continuamos aquí en Noticias 22 y nos vamos al norte de la República. Desde 1982, el Centro Cultural Tijuana se ha dedicado a concentrar una enorme cantidad de actividades para satisfacer el desarrollo artístico del noreste del país. Ahí hay una cineteca muy importante para esta zona. El equipo de Noticias 22 se ha acercado a este espacio para conocer los 64 talleres que ofrece su programa comunitario, mismo por el que recientemente se le ha reconocido. Por su destacado programa comunitario, el libro de texto Baja California, la entidad donde vivo, incluyó al Centro Cultural Tijuana como un símbolo urbano que establece lazos de apoyo, desarrollo e identidad en la frontera norte del país. El programa tiene como muchos escenarios, por así decir. Uno principal es trabajar con los pueblos originarios de Baja California. Ahí funciona de manera distinta, no funciona con artistas y talleristas que van a la zona, sino se trata de fortalecer el trabajo interno. Entonces trabajamos con los propios artesanos, con los músicos de la comunidad, pero también con las personas que pueden transmitir la lengua, que tú sabes que en el caso de las lenguas originarias de Baja California, pues están al riesgo de perderse totalmente. Entonces, ellos son nuestros maestros y aquí el ejercicio es empoderar a la comunidad, acompañarla en ese proceso de refuerzo de sus usos y costumbres, de su lengua y de sus formas artísticas. El CECUT cuenta con 64 talleres que abarcan disciplinas como literatura, artes escénicas, música, danza, grabado, artesanías, lenguas originarias, narración oral y cine, que van dirigidas a 44 comunidades. Paralelamente, ya con un regimiento de alrededor de 60, 65 artistas, estamos trabajando con los proyectos de la organizaciones civiles vulnerables que atienden a personas vulnerables. Ahí trabajamos con los espacios migrantes, trabajamos con las mujeres y los niños con cáncer que están en casas hogar, la gente con VIH, los niños con VIH que no son pocos, los niños en situación de orfandad. Fue inaugurado en 1982 con el propósito de ofrecer diversas expresiones artísticas y culturales contemporáneas. Cuando se crea para atraer a su radar todos esos espectáculos y exposiciones, digamos, nacionales, pero llega un momento donde el centro se voltea hacia su propia comunidad porque la comunidad ha crecido y ahora, uno de nuestros principales objetivos es ser un puente y un hilo conductor entre la creación baja californiana y la creación de la región y otros escenarios, no solo del país, sino del mundo. Es un proyecto que más allá de que lo articula una institución cultural, es un proyecto que las comunidades lo han hecho suyo y por eso nos dio tantísimo gusto que apareciera en el libro de texto. Noticias 22, Óscar Cortés.
Sí, en definitiva, el Secut es un elemento muy importante en la conformación, en la definición de una identidad en la frontera norte. Tiene, pues ya desde que se creó, cerca de 2 millones de personas a las cuales ha servido, a las cuales ha vinculado. Ahora vamos con lo que les anunciaba antes del corte. Carmen Villoro acudió a sus recuerdos para reconstruir la imagen de su padre, el connotado filósofo Luis Villoro, y develar los misterios que le rodeaban. Estas memorias las vamos a encontrar en el poemario Liquidambar. 2 años después de la muerte de su padre, la escritora Carmen Villoro emprendió un viaje a Oventic, Chiapas, una comunidad zapatista en la que él había tenido una importante participación. En esa aventura destapó facetas de su padre que no conocía y sentimientos que tomaron forma en el poemario Liquidambar. Es un libro de duelo por la muerte del padre, pero también es un descubrimiento de una faceta del padre de la que yo me había mantenido un tanto alejada, y fue para mí pues un hallazgo maravilloso. La escritora mexicana recurrió a sus recuerdos, enseñanzas y símbolos para darle forma a cada hoja que forma el árbol dedicado a su padre, Luis Villoro. Hay una serie que son pequeños haikus o poemas muy breves que aluden a imágenes, esas imágenes que te van quedando en la memoria de encuentros significativos con el padre, ¿no? Muy breves, esas como instantáneas fotográficas que uno guarda. Hay un poema largo que a mí me gusta mucho, que se llama Salimos de Etiopía, que tiene que ver con las últimas palabras que me dijo mi padre. Hay otra sección del libro que son definiciones del diccionario de algunas palabras que remiten a la relación de la hija con el padre. Y esto es más amplio que la relación que yo tuve con mi padre, es decir, cómo se liga uno con esa figura. ¿Sí? Esto tiene que ver con la filosofía, tiene que ver con el psicoanálisis, tiene que ver con esas complejas relaciones y vínculos interiores que uno crea y la particularidad de la relación de la hija con su padre. Y la tercera parte, digamos que ya es como el poema, que es la libertad imaginativa con esa palabra. Liquidambar es un poemario bilingüe. Su traducción al italiano estuvo a cargo de Marco Benacci y se encuentra disponible en la página de la editorial Fili di Anquilone. Es una plegaria a este árbol que es un símbolo, ¿verdad? Es un símbolo de cómo la naturaleza te puede ayudar de alguna manera a entender el ciclo de la vida. Noticias 22, Óscar Cortés. Continuamos con literatura, con letras. El escritor Jesús Canchola Sánchez tomó su propia vida como referencia para hablar de qué tan importante es educar a los niños y a las niñas sin hacer uso de los prejuicios. Y así fue como escribió el libro infantil Pepito tiene una muñeca. Pepito quiere mucho a su muñeca Lola. Ella es su única amiga. Estaba explorando el formato exacto en que transmitir esta experiencia mía de haber crecido jugando con muñecas, como niño. Y empecé a investigar, y entre más investigaba decidí, ¿sabes qué? Un libro infantil es la manera de transmitir este cuento, esta historia, este personaje, ¿no? Y de ahí surgió. Empecé con la idea y luego surgió la historia. Y llegó Pepito, y llegó su abuela, llegó su amigo Miguel. One day, a new student arrives at... Pepito tiene una muñeca. Pepito Has a Doll es un cuento bilingüe para niños en donde Pepito tiene como mejor amiga a Lola. Ella es su confidente, compañera de juegos y lo acompaña a todos lados, incluso a la escuela, porque si no, ¿de qué otra manera ella va a aprender a leer y escribir? Esta historia la hizo Jesús Canchola para mostrar que los niños son libres de jugar y que los prejuicios vienen de los adultos. El juego es juego. No necesariamente tiene que ver con la masculinidad o la feminidad. Esas ya son cosas o términos que los adultos asignan a los niños. Y
para mí por eso se me hizo muy importante tocar el tema, no nada más porque hacía falta. Jesús Canchola, quien ha trabajado en asociaciones como GLAD, ha escrito teatro y filmó Agua Agridulce, su primer largometraje. Para este libro se asesoró con profesores y sexólogos sobre los libros de equidad de género que hay para niños. El caso es de que uno como adulto pues no debe de tener el prejuicio de decirle a un niño no juegues con una muñeca, porque los niños no deben de jugar con muñecas, que desafortunadamente suele ser una actitud todavía muy común en muchas de nuestras comunidades, especialmente en México, ¿no? Todavía hay como muchos lugares donde todavía es muy fuerte eso de que un niño no debe de jugar con una muñeca porque se le tacha de, ya sabemos, ¿no? De cosas de que no quiere ser mujer, que es femenino, que puede ser gay. Y bueno, son prejuicios muy fuertes que creo que la historia toca el tema más que nada de que permitamos a nuestros niños jugar libremente sin que los adultos se metan en su imaginación. Pepito tiene una muñeca de Jesús Canchola e ilustrado por Armando Minjares Monarres. Se puede encontrar en Estados Unidos y México a través de las principales plataformas de venta. Noticias 22, Alberto Aranda. Al término de este espacio informativo, no se pierdan Debate 22 con el programa de hoy que va a dar seguimiento al tema de la negritud en México. Gaby Tlaseca va a estar acompañada por el historiador Francisco Estrada. Van a platicar sobre Vicente Guerrero, ya lo decíamos, el primer presidente afrodescendiente en México. No se lo pierdan, 9 de la noche terminando Noticias 22 aquí en Canal 22. Regresamos. Ay, ahorita. Ahora. No dejes al último lo que puedes hacer ahora. Para votar en las elecciones más grandes de la historia tienes que tener tu INE actualizada. Tramítala o actualízala. El último día es el 10 de febrero de 2021. Te vamos a cuidar. Ven con cubrebocas. Contamos todas, contamos todos. INE. En México el sol sale para todas, porque trabajamos por tener un país donde se valore y respete a las mujeres. Desde hace muchos años luchamos para acabar con la discriminación y la violencia, con leyes para garantizar la seguridad y la plenitud de todas las mujeres de México, con gobiernos incluyentes donde la igualdad, la equidad y la paridad sea una realidad en todos los niveles, para escuchar la voz de las mujeres y que participen en las decisiones más importantes. El sol sale para todas. PRD. En 2018 ofrecimos transformar la basura en energía, permiso laboral para asistir a reuniones escolares, impartir educación contra el bullying y que las empresas permitan el trabajo en casa. Todas estas propuestas ya son ley. En el Partido Verde estamos trabajando en nuevas propuestas para superar la crisis económica y de salud, para detener la violencia contra las mujeres y para vivir con más seguridad. Juntos podemos cambiar nuestra realidad. Partido Verde. Continuamos aquí en Noticias 22 con dos invitaciones. La primera de ellas es que se meta en nuestra página Noticias 22 Digital, en donde hay una cantidad enorme de contenido. También los invitamos a que visiten el canal de YouTube de Noticias 22, en donde están las producciones de noticias, así como muchísimas notas, entre ellas un recorrido por el Museo del Cine en Japón. Y esto lo conecto con la siguiente invitación. Ya ha comenzado la programación virtual del Festival de Cine Japonés, un encuentro que nos permite disfrutar lo mejor del cine clásico y las propuestas más novedosas de séptimo arte contemporáneo en ese país. Con el fin de acercar el cine japonés a los hogares del mundo en tiempos de distanciamiento, la Fundación Japón organiza el Festival de Cine Japonés en línea. El festival, que comenzó desde noviembre de 2020 y ha pasado por 20 países, se presenta en México del 5 al 14 de febrero. 10 días en los que se exhiben 30 películas totalmente gratis y con subtítulos en español. Fundación Japón establece con la finalidad de promover la cultura japonesa en el mundo. En México estamos desde 1987. Y realizar actividades de intercambio cultural es nuestra misión principal.
Nosotros hemos decidido realizar un nuevo festival del cine japonés en línea y para continuar entregando a películas japonesas al público. Una de las grandes virtudes de este festival es que pone a disponibilidad del público películas que normalmente no llegan a otras partes del mundo, salvo ciertas excepciones, pero hay muchas otras del cine contemporáneo japonés que se exhiben solo en salas japonesas, pensadas para un público japonés y que ahora tenemos la oportunidad de verlas fuera de Japón y subtituladas al español, lo cual es algo también muy importante de mencionar, que las podemos ver en español sin tener que verlas con subtítulos en inglés, que es como muchos de nosotros típicamente nos introducimos al cine japonés. El festival presenta cintas selectas del cine clásico y contemporáneo, pasando por el drama, romance, suspenso, la animación y el documental, entre las que destaca la presentación del clásico del director Yasuhiro Ozu, El sabor del té verde con arroz. Hoy vamos a tener disponible la película del clásico del cine japonés, El sabor del té verde con arroz, de Yasuhiro Ozu. Esta película es muy importante dentro de la filmografía de Ozu, y complementario al estreno de esta película vamos a tener mañana 10 de febrero a las 7:30 de la noche un conversatorio con el maestro Salvador Velasco, quien es experto en cine japonés. Entonces no se lo vayan a perder porque pues Ozu es un gran clásico del cine japonés y si quieren entender por qué es tan importante, tienen que ver la película y tienen que participar en nuestro conversatorio. Además, el festival presenta una serie de entrevistas con algunos directores de las películas participantes, como el internacionalmente reconocido director de la cinta Una historia de Yonosuke, Shuichi Okita. Los videos de las entrevistas con los directores ya están disponibles dentro de la plataforma del festival y también los pueden encontrar en YouTube, en el canal del festival que es JFF Plus. Ahí están ya todos disponibles y lo mejor es que las encuentran subtituladas al español. Las cintas permanecerán disponibles por 24 horas, con estrenos diarios a las 6 de la tarde. Para más información sobre la programación y las demás actividades, visite el portal y la página de Facebook de la Fundación Japón en México y el Festival de Cine Japonés en Línea. Noticias 22, Omar Vera. Bueno, ya simplemente con la película que mencionan de Yasuhiro Ozu, pues vale muchísimo la pena. Para que se den una idea, él es el director de Cuentos de Tokio, que es una película muy, muy, muy famosa. Hay que ir a este festival, ya vieron cuáles son las características que tiene, vale muchísimo la pena. Y bueno, esto, a ver qué les parece. El poeta y dramaturgo Francesc Molière mostraba en su obra Las mujeres sabias una crítica, una ironía con un sentido de humor muy, muy ácido, la hipocresía de los literatos, la pretensión de las clases altas, de las clases burguesas, de las mujeres que hablaban a veces de más de temas que no conocían. Esa era su visión. En un nuevo proyecto, los miembros del colectivo escénico El Arce llevan esta obra, que es una sátira de 1672, al México contemporáneo. Vamos a ver cuál fue el resultado. El cuerpo cuenta historias al bailar. Habla de los gustos, habilidades y relaciones de cada persona. Basado en estas particularidades, el colectivo escénico El Arce preparó una puesta en pantalla llamada Las mujeres lo saben, basada en las mujeres sabias de Molière. Es una familia que viene desde León y se instala aquí en la Ciudad de México, precisamente en Tacubaya, donde el eje narrativo es el baile. Entonces ahí está la pareja de los papás que no dejan que su hija se junte o no quieren que se junte con uno que anda en los sonideros y que baila de barrio. La mamá quiere que baile o que ande con el chico de la academia que sabe bailar, sabe los ritmos finos. Entonces ahí cada quien va a ir contando su historia de cómo vive o cómo el baile ha repercutido en su persona. La historia está narrada a través de 6 personajes. Cada uno representa un ritmo y un pensamiento distinto sobre la disyuntiva que tiene Martina. Justamente los personajes tienen un orden, el cual le hemos designado un monólogo cada semana. Y digo un monólogo porque sí es como nos cuenta su story time, su historia, su propia visión de la historia, de cómo sucedieron los hechos. Entonces, un miércoles vamos a ver la historia de uno de los personajes. Al siguiente miércoles va a estar relacionado con la historia que ya nos contaron la semana pasada. Es como si fuera la misma historia,
pero visto desde otra perspectiva, ¿no? Esta miniserie surgió del taller Contando Historias de Danzón, que debido a la contingencia sanitaria tomó un nuevo rumbo. Es un proyecto que cuenta con el apoyo del programa México en Escena del Sistema de Apoyo a la Creación y Proyectos Culturales. Pues vamos a estar cada miércoles a las 8 de la noche, a partir del 10 de febrero y hasta el 17 de marzo. Son 6 cápsulas y semana a semana les vamos a ir a contar esta historia por la página de Facebook del colectivo escénico El Arce. Así que nos pueden seguir, pueden darle like y le va a llegar la notificación a la persona así a las 8 en punto para que nos sintonicen. Noticias 22, Óscar Cortés. Continuamos con artes escénicas. El Teatro de la Ciudad este 2021 conmemora 103 años de historia. Y qué mejor manera para celebrar este aniversario que con la remodelación total del recinto. Desde ayer se comenzó la intervención en su fachada. Edificado en el predio número 36 de la calle de Donceles, en el centro histórico de la Ciudad de México, previamente ocupado por el Teatro Jicoténcatl, y con el impulso de la actriz y cantante Esperanza Iris, el Teatro de la Ciudad fue inaugurado por el presidente Venustiano Carranza el 25 de mayo de 1918. A 103 años de su apertura, el recinto ha comenzado a ser remodelado. Digamos que es el inicio del proceso de una remodelación. Empezamos por la fachada, vamos de afuera hacia adentro, digamos, y en algunos años esperemos poder intervenir más adentro también del recinto sin que tener que cerrarlo. Se inició este lunes y esperamos terminarla para el mes de mayo. O sea, justamente el 25 de mayo es la fecha de aniversario del teatro. Esperamos que para entonces ya esté libre de andamios y podamos disfrutar sobre la fachada de su esplendor y poder ir poco a poco interviniendo otros lugares. Quizá en su momento, ¿qué nos surgiría? Por ejemplo, un cambio de butacas, arreglar el tema acústico del teatro, que es un tema delicado. Con su fachada de estilo neoclásico, el teatro fue concebido por los arquitectos Ignacio Capetillo Servín y Federico Mariscal. Desde 1987 es considerado Patrimonio de la Humanidad. La actual remodelación apunta a paliar daños sufridos a través del tiempo, incluidos algunos causados por el sismo de 2017 y con el apoyo de un programa del gobierno capitalino. A través de una licitación, el proyecto de restauración fue otorgado a la empresa CAP Diseño e Ingeniería, que anteriormente ha trabajado en esa misma fachada. Esto viene de un apoyo del Fondo de Remodelación, y son varios recintos, no solamente somos nosotros. Está el Panteón de San Fernando, etcétera. Y es una empresa que se licitó, que ya ha trabajado en esa fachada anteriormente en otras remodelaciones, de manera que la conocen muy bien. Y tenemos, por supuesto, todo el respaldo y la vigilancia del INAH y del INBA. El Teatro de la Ciudad Esperanza Iris forma parte del sistema de teatros de la Ciudad de México y junto con otros recintos ha mantenido actividad pese a las restricciones de la pandemia. Nosotros hemos tenido todo el apoyo del gobierno de la ciudad, de la jefa de gobierno, para que nuestro personal esté contratado. Y, como te decía, en los teatros, Benito Juárez, Sergio Magaña, Teatro de la Ciudad, hemos grabado espectáculos todo el tiempo desde abril del año pasado. Y hemos estado ofertando ese servicio a la comunidad a falta de un recurso también que pudiéramos darle. Lo que les damos es el espacio para que ellos puedan grabar sus obras. ¿Qué viene? ¿Cuál es el futuro? Yo espero que podamos abrir en marzo, quizá mediados de marzo. El sistema de teatros de la Ciudad de México contempla la posibilidad de un programa de celebraciones por el 103 aniversario del Teatro de la Ciudad Esperanza Iris, pero el cual dependerá de las condiciones sanitarias imperantes para entonces. Noticias 22, Víctor Gaspar.
Momento para hacer una pausa. Regresar, vamos a tener aquí Martes de Enfoques a nuestra invitada que ya está con nosotros. Antes de eso, queremos hacer un reconocimiento, mandar un saludo a toda la familia de Óscar González Loyo. Él fue un importante caricaturista, un importante personaje del mundo de la historieta en nuestro país. Hoy se dio a conocer que murió hace 2 días debido a un infarto. Óscar González Loyo toda su vida la había tenido en las historietas y en el cómic. Su padre, Óscar González, fue el creador de Hermelinda Linda. Por ello también Óscar González Loyo desde muy jovencito estuvo trabajando en historietas como Capulina, como Parchís, creó su estudio Kaboom, creó su historieta muy importante en el contexto nacional, Carmatrón y los Transformables, e incluso trabajó con diferentes dibujantes de otras partes del mundo. Ahí colaboró con Hanna-Barbera, también con Mark Groening, y en el año 2000 recibió el premio Bill Eisner, que es considerado el más importante galardón del mundo de los cómics y de las historietas, justo por el trabajo que estaba haciendo con los Simpson en Bongo Comics. Bueno, pues hoy se ha dado a conocer el sorpresivo deceso de Óscar González Loyo. Un gran abrazo a todos sus familiares y amigos. Hacemos una pausa y volvemos. Canal 22 es arte, conocimiento, diversidad, imaginación, opinión, pluralidad, diversión. La revista Telemundo Cine posicionó a Canal 22 como el canal de televisión abierta de mayor preferencia por los líderes de la industria audiovisual en México. Asimismo, el Reuters Institute de la Universidad de Oxford, Inglaterra, ubicó a Canal 22 como la televisora más confiable del país. Anúnciate y sé parte de la comunidad de Canal 22. Comercial @canal22.org.mx. Martes de Enfoque. Laura Barrera ya tiene aquí a una gran invitada. Nació en el rancho El Morillo de Saltillo, Coahuila. Su formación musical inició de manera temprana. Sin embargo, de haber sido una dedicada ama de casa, nadie se hubiese sorprendido. Pero, como si se tratase de un argumento operístico, el destino le estaba marcado. Sería una de las más buscadas entrenadoras de cantantes o coach vocal, a pesar de tener gran resistencia contra los cantantes de ópera. Vamos a conocer un poquito más de la improbable y cautivadora historia de la maestra Teresa Rodríguez, conocida por todo el mundo como La Beba. ¿Qué tal, Teresa Beba? Gracias por acompañarnos en Noticias 22. Un placer. No, muchas gracias por la invitación. Beba, hay veces que justo pareciera que hay un némesis, algo que, aunque nos resistimos, viene hacia nosotros. Esto te pasó como coach vocal. Tú estudias piano, estudias dirección de orquesta, sin saberlo, sin buscarlo. Te estás formando ya para lo que sería una carrera como entrenadora de voz. ¿Por qué no nos platicas un poquito brevemente sobre esa primera etapa de pues un despegue musical que te lleva a un camino que no esperabas? Sí, bueno, en realidad lo he dicho siempre, es un karma, algo estoy pagando en esta vida. Mi maestro de dirección en Francia me sugirió, después de estudiar una obertura de una ópera de Mozart, que me continuara con toda la partitura. Pues mi sorpresa fue enorme porque, sigo diciéndolo, no tenía yo una muy buena relación con los cantantes, especialmente en la clase de solfeo. Y a partir de que mi maestro me dijo que era lo más conveniente por muchas ideas, porque tocaba el piano, porque estudiaba dirección y porque tenía el pelo largo y era mujer. No en un sentido peyorativo ni en un sentido de eres mujer, no lo haces, sino en un sentido quiero que dirijas, y para encontrar una forma ahorita lo vamos a buscar así, que tú estés frente a una orquesta, y creo que la forma más adecuada ahora es que estés en el mundo de la ópera. Y bueno, ya toda mi vida, en realidad ya es toda mi vida, son 40 años haciendo esto. Ahora, cuando tú empiezas a hacer esto, tú eres una verdadera iniciadora, una pionera, ¿en qué momento se le empieza a dar un lugar o llamarle por su nombre en México
al entrenador, la entrenadora vocal o coach vocal. ¿En qué momento se da eso? Hace apenas unos 15 años. Antes éramos correpetidores, o sea, yo no recuerdo correpetidores. Estaba en Bellas Artes, creo que yo fui la primera que entré como mujer correpetidora. Había habido la maestra Alicia Urreta, creo que ella había hecho algunas óperas, pero no como titular, como correpetidora. Y así nos llamaban, éramos repetíamos. Y después nos enteramos que existía toda la carrera de coach, que es importantísima, ¿no? Y entonces, unos 20 años, cuando empezó el taller, un taller muy específico, y después el de escénica, ya se le dio un lugar muy importante al coach, a lo que se llama el coach de ópera, ¿no? El coach, que tiene una función muy específica, no tiene que ver propiamente con la técnica vocal, sino con estilo, afinación. ¿Qué otros elementos ve el coach vocal? Bueno, el coach tiene que ver mucho la dicción, por ejemplo, tiene que saber, no necesariamente hablar los idiomas, pero sí tener conocimiento bastante amplio sobre la pronunciación de cada idioma. Hay todo un estudio con la fonética, trabaja uno mucho la fonética y los estilos que son muy importantes, porque pues tú sabes que el estilo barroco, después el clásico, el romántico, el verismo, el bel canto, lo contemporáneo, todo tiene una forma muy diferente. Entonces, sí, ¿qué somos nosotros? Sí, acuérdate que somos en el ring los rudos. Los técnicos, pues son los técnicos. Y nosotros venimos a formar parte de ser los rudos en el ring. Tú eres pianista, directora de orquesta, que ya mencionamos. Dominas perfectamente el alfabeto fonético internacional. Tienes una memoria extraordinaria, un oído musical que es indispensable para poder desarrollar este trabajo. ¿Qué otros elementos requiere un coach vocal? No sé si a lo mejor algunos que tienen que ver con la disposición del carácter, la personalidad. Sí, fíjate que sí hay una personalidad muy específica en los coaches. Sí tenemos nuestro nicho extraño, ¿no? Sí, porque hasta donde yo sé, muchos coaches no les interesa tanto estar en el escenario. Nos gusta estar atrás, nos gusta estar empujando, nos gusta estar impulsando. Claro, somos muy criticones, ¿verdad? Es difícil, yo no le invito a nadie que se siente a mi lado cuando estoy oyendo una ópera, porque como coach voy a tratar de corregir lo que no está correcto, no voy a tratar de hacerlo mejor. Y sí, somos unos bichos raros. Sí, estamos, en un tiempo nos decían como que, no es pianista, es coach, ¿no? Y yo me he topado con pianistas muy buenos que cuando tienen que hacer lo que hacemos nosotros, pues es difícil porque hay que leer reducciones de orquesta, no es necesariamente tocar el piano bien, sino tener la facilidad de leer reducción de orquesta y tener la facilidad de leer la orquesta, ¿no? Los instrumentos, los colores, quién toca, por qué toca, y además de eso, pues tener historia, qué estás diciendo. Ahora estuvimos nosotros trabajando como 8 óperas ahora por internet, y bueno, quién era Stravinsky, quién es Monteverdi, quién es qué hacen, cómo escriben, qué buscan, quién era Beethoven, quién es Mozart, todo. Parece muy simple, pero no es. ¿Me podrías mencionar algunos de las intérpretes a los que has coachado, a los que has entrenado, que hay unos nombresazos tremendos? Bueno, un nombre fuerte es Rolando Villazón, Arturo Chacón. Trabajé no tan formativo como Arturo, ellos un poco trabajé en el estreno. Me tocó coachar la hija del regimiento con Camarena, su primera hija del regimiento, con Rebeca Olvera, con esos 3 que habían ganado el Morelli. Me tocó ir a preparar esa ópera. Me tocó María Catzaraba, también me tocó de los anteriores compañeros, pues Ramón Vargas, compañero Fernando de la Mora, compañeros Rosendo Flores, pues muchos, creo que muchos, María Luisa Tamés, Lourdes Ambrís, Encarnación Vázquez, todos, hasta los que están ahora, los jovencitos como, por ejemplo, Leonardo, que se fue a Zurich, como esta chica que es la primera mexicana que entra al taller del Met, que es una chica que estaba en el EOBA. Pues que son un montón, o sea, hay algunas que ya, afortunadamente en México ya no es un pequeño lugar, hay muchas. Está la chica que entró a Chicago, que yo personalmente no la conocí, pero que se ha hecho todo un desarrollo vocal en este país. Junet es muy importante, la primera mujer mexicana que entra a al taller de Lindemann del Met, es importantísimo para nosotros.
Pues es un logro muy importante, como mencionas, y entre los nombres que escuchamos suenan de pronto muchos tenores, no sé si me equivoco, ¿es que es la voz que predomina en México o hay alguna preferencia por ahí? Bueno, yo siempre tuve la debilidad, mi oído me llevaba hacia los tenores, extrañamente. Cada coach tiene como una cierta preferencia para cierto color timbre. No quiere decir que no trabaje con todos los demás, pero era un timbre que a mí me llamaba mucho la atención. Pero no solamente eso, México tiene la calidad vocal de las mejores del mundo. Es increíble la calidad de voces. Hay muchos años que lo escuchas y dices, bueno, ¿qué pasa? Porque, y no uno, yo tengo en esta pandemia me han tocado 5 tenores que de verdad un compañero mío en Zurich me dijo, Teresa, esto es único, ¿qué sucede? No sé si es el cantar mexicano, el cantar de las cantinas, de lo que escuchan de niños, pero es un timbre muy, muy, muy interesante para el medio operístico, muy codiciado. Y además ya el cantante mexicano pues tiene un gran desarrollo, ya sí tiene que salir del país, pero en el país se prepara muy bien. Teresa, Beba, tú participas actualmente en proyectos educativos en formación de jóvenes continuamente. Voy a mencionar algunos de los proyectos. IBAM, que es la Sociedad Internacional de Valores de Arte Mexicano, en la Escuela Música y Vida y Movimiento del Olin Yolistli, en la Escuela de Bellas Artes de la Universidad Panamericana. Fundaste Arte Escénica, que mencionaste hace un momentito. ¿Por qué nos platicas también de una manera muy sucinta cuáles son los proyectos en los que estás metida ahora, que sé que no has dejado de trabajar a pesar del confinamiento? Has encontrado la manera de estar en contacto con muchos proyectos y muchos jóvenes. Trabajo en el taller de Leoba, en Bellas Artes, trabajo en la UP México, trabajo en la UDLAP, trabajo en la ULIN y acabamos de terminar el proyecto de Álamos, que no pudimos ir presencial, todo formativo. Arte Escénica también está en stand-by. Me invitaron a trabajar en ópera en el cine, que es un proyecto muy interesante que ganó México en Escena, que llevan la ópera al cine, en cine mudo, que es un proyecto que me gusta mucho. Estuve invitada a trabajar, todavía estoy trabajando en ese proyecto, pero generalmente es formativo, práctica. Ahora no solamente con cantantes, ya tengo unos cuantos alumnos talentosísimos de dirección de orquesta que quieren trabajar en este mundo de la ópera. Entonces es muy interesante para mí dar un giro y ahora dar clases de dirección de orquesta muy enfocado a todo este trabajo de arte vocal. Bueno, pues qué bueno que se estén desarrollando estos proyectos y hay más a lo largo del año 2021. Ojalá que nos mantengas al tanto de lo que estés desarrollando, nos gustaría mucho saberlo. Y bueno, para terminar esta conversación, tengo para ti unas cuantas preguntas que tienen que ver con el cuestionario Proust. Son preguntas así como casi de respuesta un poco automática, un poco inmediata. Y si me permites hacértelas, ¿me va? Sí. Vamos a ver qué sale. Sí. A ver, dime por favor, un logro profesional del que te sientas muy, muy orgullosa. Ser directora de orquesta. Bueno, si tuvieras un superpoder, ¿cuál elegirías? El poder apoyar. Poder apoyar, excelente, que es algo que has hecho toda tu vida. Y finalmente, algo que te gustaría cambiar de la educación musical de México. Me encantaría trabajar con niños, con las primarias, en los kinders. Pues una gran expectativa. Yo creo que si pudiésemos tener esa posibilidad, surgirían muchos más intérpretes y creadores de música, creadoras de música en distintas áreas. Teresa, muchísimas gracias, Teresa Rodríguez, querida Beba, por estar con nosotros. ¿Cómo ves, Huemansin? No, bueno, me parece fascinante conocer esta otra parte de lo que significan las artes escénicas. Cuando uno está como público viendo lo que ocurre en el escenario, muy pocas veces puede estar uno pensando en la cantidad de trabajo que hay detrás para poder disfrutar de lo que significa una puesta, un concierto, un musical, una obra de teatro, etcétera. Pues muchísimas gracias y pues nos despedimos. No sé si tenemos tiempo, le preguntamos a nuestro productor de un poquito de música. Fíjense que bueno, Beba, te invitamos a quedarte con nosotros para escuchar un poquito a Bill Haley, que cumple 40 años de su partida, la gran figura, el primer iniciador del rock en los Estados Unidos.
con su Bill Haley y su grupo The Comets. Vamos a escuchar su gran clásico. ¿Qué te parece, Womancing? Rock Around Así the es. Clock? Rock Around the Clock. Por cierto, Bill Haley cuando se retiró se vino a vivir a Cuernavaca y aquí es donde falleció. Bueno, pues disfrútenlo. Muchas gracias. Muy buenas noches.